Hace casi un año, en la sección Los Tres, hablamos de un trío de juegos piratonguis para la consola NES, entre los cuales destacó el Super Donkey Kong 2, un intento de portear a la consola de 8 bits de Nintendo la segunda entrega del Donkey Kong Country para la Super Nintendo, por parte de la compañía NT en 1997. Sin embargo, no sería la única versión, ya que también los poseedores de una NES querían una adaptación, esta vez del primer título del juego pre-renderizado de Rare, el Donkey Kong Country. Pero como nuestros amigos piratonguis nunca nos fallan, estoy siendo sarcástico, y como siempre, de la mano de nuestro estudio piratón favorito. ¿Adivinen cuál es? Sí, es Hammer Team. Y en el mismo año de 1997, sacaron una versión de las primeras aventuras del simio en la Super Nintendo para la consola Nintendo. ¿Quieres ver qué tal les quedó? Pues dejemos la espera. Sin más preámbulo, comenzamos. Donkey Kong Country 4 es una conversión no oficial para la Nintendo NES del primer título de mismo nombre salido en la Super Nintendo en 1994, creado por el famoso equipo de programación de títulos bootleg Hammer Team y distribuido por JJ Company en el año de 1997. Debo aclarar que a la hora de hacer este análisis se utilizó una versión mejorada creada por el ROM Hacker T, que cambia aspectos como una mejor música, pantalla de título, mejoras de rendimiento, entre otros. El mismo toma como base la versión de Game Boy Color del Donkey Kong Country, pero simplificada para que fuera capaz de funcionar en la NES. Los gráficos lucen francamente bien, tratándose de un bootleg para la NES, aunque obviamente no son iguales a los de la versión de Super Nintendo. La forma de dibujo que usan busca dar una sensación de ser pre-renderizados, a pesar de que no lo son, que yo sepa. Muchos de los niveles más representativos están metidos en este cartucho, como la fase inicial de la jungla, debajo del agua, la fábrica, la mina, entre otros. No son exactamente iguales, aún así no están nada mal. Los personajes son algo más pequeños que en su contraparte de Super Nintendo, tanto protagonistas como enemigos, pero están adecuadamente animados, algo bastante meritorio. Otros elementos como los barriles, cañones, cauchos para saltar más alto, también están incluidos, aunque la física para los neumáticos es extraña, y en los cañones suele haber parpadeo de sprites, pero no se le puede pedir más a este juego piratón. En el apartado musical, las melodías son versiones simplificadas a la capacidad sonora de una NES de 8 bits, pero me han sorprendido gratamente, ya que suenan bastante parecidas a los temas originales. Para muestra, un botón. Y lo mejor de todo es que no suenan estridentes como es típico en muchos juegos piratones. Los efectos pasan más desapercibidos, aunque eso no quiere decir que se escuchen mal. El control está más simplificado dado que el mando de la NES solo posee dos botones. Con el A saltamos y con B rodamos, agarramos los barriles y si lo dejamos pulsado corremos. Y con Select podemos intercambiar entre personajes, Donkey Kong o Diddy. La jugabilidad está bastante lograda, aunque falla en algunos aspectos. Por ejemplo, el movimiento tiende a ser muy sensible, sobre todo en las fases acuáticas. A veces buscas moverte solo un poco, pero se desplaza demasiado y terminas golpeando lo que no debías. Igual veo que la pantalla se mueve mucho al saltar, lo que puede producir confusión o mareo. Solamente tenemos el mapa del mundo principal, que solo veremos al derrotar a un jefe. Y hablando de jefes, salen los mismos que en Super Nintendo, como el Castor Berry o el buitre Master Nicky, o el jefe final King K. Rool, aunque durante el enfrentamiento con el castor hace falta más contraste porque se confunde con el fondo. Otro aspecto a mencionar es que el juego recicla mucho los escenarios,
al punto que parece que estuviéramos repitiendo los niveles, solo cambiando los elementos. También salen las letras con, que al tenerlas todas obtenemos una vida. Igual pasa con los globos. El título usa password, para no tener que empezar desde el principio cada vez que juguemos. Como curiosidad, decir que por lo general, este cartucho es un 2 en 1, incluyendo además el libro de la selva 2, que es simplemente el mismo juego, pero sustituyendo a Donkey por Mowgli. En conclusión, una excelente adaptación del primer Donkey Kong Country para una consola NES, y esto es algo que no se ve todos los días, ya que la mayoría de las veces los juegos piratonguis dejan mucho que desear. Al menos no se fueron por el camino fácil y trataron de hacer algo digno. Un buen trabajo de la compañía Hammer Team. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Donkey Kong Country 4? ¿Te dejó asombrado cómo está hecho? ¿Sigues odiando como yo las fases de agua? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, lo mejor de este juego es su espectacular final. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.